Les invito en este momento para que ustedes anoten todas las preguntas. Vamos a buscar darle respuesta y clarificar estas dudas para precisamente poder visualizar este tipo de situaciones. Entonces, aquí vamos con la primera pregunta. Federico Trejo, gracias por tu comentario. Dice, me parece que es muy difícil implementar medidas para prevenir o corregir el problema de la violencia laboral. ¿Cuáles son las sanciones si la empresa no tiene algún problema o algún mecanismo? Quiero entender. Efectivamente, el tema de la prevención es un tema complejo. Hoy en día en México, quienes de alguna manera nos establecen las principales pautas para establecer medidas preventivas es a lo que nos hace mención la NOM 035. La NOM 035 en su capítulo 8 nos habla precisamente de estas medidas de prevención de los factores de riesgo psicosocial y específicamente hay uno en 8.1, inciso B, creo que es fundamental, que es contar con mecanismos seguros y confidenciales para que nuestros trabajadores presenten quejas y denuncias. Creo que esta es una de las partes importantes para identificar y que nos pueden ayudar. Pero también necesitamos valernos de la culturización, sensibilización y capacitación. Creo que uno de los puntos importantes es que este tema se hable dentro de las organizaciones para que podamos empezar a detonar este tipo de conciencia y podamos empezar a trabajar en ello, ¿no? Lo primero que necesitamos es darle visibilidad a este fenómeno. No sé si tenemos alguna otra pregunta que tengamos por parte de nuestra audiencia para que también aquí nuestros especialistas nos puedan ayudar a resolver este tipo de preguntas. Entonces, vamos con alguna otra pregunta. A ver, vamos. Veo aquí de Rafael Flores. ¿Cómo puede demostrar un trabajador que existe violencia de algún tipo? Creo que aquí nos vamos a temas de evidencias, de tema legal, y aquí me gustaría que me acompañaran aquí a cuadro, tanto Sofía como Carolina, y me digan quién nos dice cómo podemos demostrar, qué tipo de evidencias o cómo podríamos, principalmente en términos jurídicos, pienso yo, acreditar esta existencia de violencia. Sí, si me permiten, yo quisiera contestarla. Obviamente, dentro de un conflicto, todo es materia de prueba, todo va a ser sujeto de prueba. Va a depender el tipo de violencia al cual nos referimos para ver qué tipo de pruebas se requieren. Por ejemplo, si hablamos de una cuestión de discriminación, pues al momento de que nos acercamos a la CONAPRED y tenemos una declaración por parte de la CONAPRED de que efectivamente existió una situación de violencia, pues prácticamente es un documento emitido por un organismo público que hace prueba plena ante las autoridades laborales. De igual manera, como la mayoría de las pruebas en los procedimientos judiciales y pues los que todavía siguen siendo ejecutivos, que todavía se siguen por la Junta Federal o la Junta Local, ahí nos encontramos con que cada uno de los elementos que nosotros podamos aportar, desde testigos, correos, mensajes de WhatsApp, todos aquellos medios de prueba que puedan llegar a ser perfeccionados, por ejemplo, con un perito o que puedan sustentarse con otro elemento de apoyo, pues siempre va a fungir como medio de prueba en algún momento cuando nos vemos frente a un procedimiento judicial. En cuanto a pruebas internas, pues también podemos utilizar lo que está a nuestras manos, ¿no? Lo que sea que hayamos logrado percibir. Obviamente no podemos únicamente decir cómo uno se siente, si bien es muy importante, generalmente puede estar sustentada, por ejemplo, con una pericial psicológica, del yo me siento de tal manera y esta es la evidencia de que me está haciendo daño emocional, ¿no? O daño psicosocial. Todo lo que tengamos a la mano prácticamente va a llegar a ser un medio de prueba. Muy bien. Y creo que esto es un punto muy importante, ¿no? ¿De qué manera podemos recabar las pruebas? Y ahorita que veamos un poquito más adelante las obligaciones y sobre todo creo que una pregunta que hemos tenido recurrente cuando abordamos el tema es precisamente qué hacer, cuál es la ruta de actuación, que esto lo estaremos abordando un poquito más adelante. Leo aquí el comentario de Javier Calleja, gracias por tu participación, Javier. Desafortunadamente la mayoría de las personas que reciben este tipo de agresiones no denuncian, porque en las empresas no hay mecanismos implementados para ello. Esto es un punto bien interesante y bien importante. Ahorita vamos a profundizar en ello, pero hoy todo centro de trabajo ubicado dentro del territorio mexicano tiene la obligación
de contar con mecanismos seguros y confidenciales para que se presenten este tipo de denuncias. Hay una implicación, una sanción económica de no contar con ello, y no solamente el mecanismo, no solamente este buzón, línea telefónica o línea ética o encuesta en nuestra intranet. También, sin adelantar tanto, porque estoy seguro que lo vamos a estar abordando con nuestros especialistas, también hoy tenemos desde 2019 la obligación, todos los patrones, de contar con un protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral. Y está a nivel Ley Federal del Trabajo, artículo 132, fracción 31, es la obligación. Ahora, y será parte de lo importante, ¿qué sucede si yo estoy siendo víctima de violencia y en mi centro de trabajo no se cuenta con estos mecanismos o con estas instancias? ¿Qué puedo hacer? No les doy spoilers, pero lo estaremos abordando un poquito más adelante, ¿no? Las sanciones pueden llegar a ser bastante interesantes y bueno, seguramente lo vamos a estar compartiendo un poquito más adelante. Muy bien, me parece que no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Se puede utilizar una grabación? A ver, abogadas, ustedes, como evidencia, ¿se puede utilizar una grabación de Siempre y audio? cuando se participe en la conversación, sí. De lo contrario, estaríamos violando la privacidad de las demás personas. O sea, si yo estoy participando en esa conversación, yo sí puedo grabar. Ok, ese es un muy buen punto. ¿De qué manera yo estoy interactuando? Yo soy parte de esa conversación, estoy siendo partícipe, entonces sí lo puedo grabar. Ya luego nos compartes la referencia, ¿no? Porque me parece que es un punto muy, muy interesante. Hablando de grabaciones, veo aquí también que pregunta Mariana Morales que si esto va a quedar grabado. Sí, en todas las plataformas en donde ustedes nos están acompañando, Facebook, YouTube, LinkedIn, va a quedar grabado en esta plataforma, y adicionalmente nosotros lo que buscamos también es poderles compartir pequeños clips de los puntos y de las respuestas más relevantes, así que los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que ustedes reciban y puedan accesar a estas diferentes clips con las breves de lo que estamos viendo. Si ustedes se suscriben a este canal de YouTube, principalmente, ahí ustedes ya van a encontrar incluso listas de reproducción de un evento que tuvimos hace un par de meses de cómo generar espacios laborales libres de violencia, y también cuando hablamos de la NOM 035, también ustedes van a poder tener acceso ahí a una serie de videos, de masterclass, de entrenamientos que hemos tenido. Entonces, por favor, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan estar al tanto y estén recibiendo también las notificaciones de los eventos que estamos, así como el día de hoy, generando. También puedan ustedes participar y reciban la información de manera directa. Entonces, ¿cómo surgen las condiciones de violencia en nuestros entornos de trabajo? Ok, este es un punto importante. Decíamos que la interacción humana como tal puede generar estas condiciones de violencia. ¿En qué casos? En los casos en que no están reguladas, estipuladas de manera clara las jerarquías, los medios de comunicación, surge. Y este es un fenómeno que lo contemplamos como un factor de riesgo psicosocial. Cuando hay una deficiencia en el diseño de la organización, en la claridad de las funciones que tiene que desempeñar nuestros colaboradores, en cómo va a ser evaluado su desempeño y retroalimentado y reconocido este desempeño, se empieza a generar una afectación. Esta afectación muchas veces la vemos reflejado en una baja, ¿cómo podríamos llamarle? Un bajo nivel de pertenencia a nuestra empresa. También se ve reflejado como algún otro tipo de riesgo psicosocial, como podría ser un estrés crónico, un estrés agudo, incluso llegando a un tema de síndrome de burnout, un agotamiento crónico de perfil laboral. Y esto va a ir escalando. ¿Qué sucede cuando incluso hay estas pugnas? ¿Cómo surgen? Hoy existen algunos modelos que nos ayudan, modelos teóricos que nos ayudan a entender fenómenos como la violencia laboral o incluso el acoso laboral, el mobbing, que hoy en día está tan de moda y que incluso ya está definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un modelo que a mí me llama mucho la atención, es un modelo que se conoce como el modelo psicodinámico.
¿Y por qué me llama tanto la atención? Porque este modelo psicodinámico para estudiar el mobbing nos dice que también el que nosotros seamos una organización altamente competitiva puede favorecer la violencia laboral. En una organización, en un equipo donde el reconocimiento es tan anhelado, tan premiado o el bajo desempeño es tan castigado, también se empieza a generar este tipo de condiciones. Entonces, independientemente de los perfiles de personalidad, porque también hay perfiles de personalidad un poco sociópatas, narcisistas, que tienen una tendencia natural a ser agresores, también hay una condición del entorno, un entorno laboral altamente competitivo, pero que no está debidamente regulado, puede ser un foco que detone la violencia laboral. ¿Qué otras condiciones? Cuando hay inseguridad, cuando hay una falta de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, también hay una pérdida, hay una condición prácticamente de supervivencia en donde se convierte en usted en una ley de lo más fuerte. ¿Qué otro tipo de situación hace que surjan condiciones de violencia? También hay una condición del perfil de la víctima. A veces hay una cierta inocencia, le llaman los teóricos, cierta inocencia en la condición de que no se dan cuenta que están siendo víctimas de violencia. ¿Y por qué? Miren, refiriéndome específicamente al mobbing, el mobbing que es acoso moral o acoso psicológico, hay una condición que a mí me llama mucho la atención. Normalmente cuando definimos el mobbing lo equiparamos con el bullying. Sabemos que el bullying es el acoso escolar. Y a veces decimos, el mobbing es como el bullying, pero en el trabajo. Y eso no es verdad. Porque en el bullying, normalmente, quien es víctima es un par y hay una condición más del agresor. El agresor busca a una persona vulnerable. En el caso del mobbing se presenta una condición bastante curiosa. Muchas veces el mobbing no es porque se perciba a la víctima como alguien débil, sino al contrario, se le percibe como una amenaza, como una persona que está amenazando mi zona de confort, como una persona que esté poniendo en evidencia mi mediocridad o mi falta de productividad, como una persona que viene por mi puesto, y entonces esta condición hace que se detone esa violencia. Y esa violencia no solamente es ejercida por parte de una persona, un agresor. Hay todo un fenómeno que lo estudiamos y que de hecho es parte de nuestra especialización en mobbing, en manejo y atención del acoso laboral, que de hecho empieza mañana una tercera generación y que en su momento, cuando surja la nueva generación, les haremos llegar la información. De ahí nos damos cuenta que además de la agresión hay un gang, que le llamamos el gang del mobbing, esta parte de los cómplices, que muchas veces, a veces generan agresiones hasta más fuertes. Y además hay un entorno, estos que somos testigos, que en este afán de yo no me involucro, yo no puedo tomar partido, estamos también siendo generadores de esta condición. Cuando nosotros somos testigos de una situación de violencia laboral, no podemos quedarnos callados, porque cuando nos quedamos callados estamos favoreciendo que existan este tipo de condiciones. Y es por eso tan importante que a nivel organizacional necesitamos identificar y cumplir con las diferentes obligaciones que existen en esta materia. Entonces, vamos entonces al siguiente punto. ¿Cuáles son estas actuales obligaciones patronales? Hay algunas que vienen, pero actualmente, al día...